came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake, and became as dead men. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen as he said. Come, see the place where the Lord lay. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead, and behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet and worshipped. And Jesus said unto them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Mateo 28, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, miren, se los ha dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Oremos. Dios de la vida, tu Espíritu levantó a Jesús de entre los muertos. Tu Espíritu también inspiró a los profetas y a los escritores de las Escrituras. Tu Espíritu nos atrae a Cristo y nos ayuda a reconocerlo como Señor. Y ahora pedimos que envíes su Espíritu para darnos una visión más profunda, aliento, fe y esperanza a través de la proclamación del Evangelio del domingo de la resurrección. Oramos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hoy es domingo de resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando también de la muerte, de la resurrección de entre los muertos. Y yo creo que nada expone tanto la debilidad del ser humano como la muerte, ¿verdad? La muerte llega a todos. La muerte llegará a cada uno de nosotros, a menos que nuestro Señor venga antes de morir. Pero la muerte llega a jóvenes, adultos, mayores, a ricos y a pobres. A veces llega de repente, sin previo aviso, y a veces llega durante un largo periodo de tiempo después de una larga enfermedad. La debilidad del hombre ante la muerte se ve en la gente que está en duelo, la gente que va al cementerio, y que si tuvieran algún deseo que pudieran hacer realidad, sería el poder hablar con esa persona que está en el cementerio una vez más, ¿verdad? Por lo menos por 10 o 15 minutos. Hablar una vez más con ella o con él. Pero sin embargo, el poder para hacer que eso suceda
completamente está más allá de nuestra propia capacidad. No tenemos poder sobre la muerte. No tenemos control sobre la muerte. No tenemos la capacidad de llamar a nadie de la tumba. Y no es sorpresa que nuestra sociedad y nuestra cultura traten tan arduamente de negar esa realidad. Todos quieren evitar la vejez. Todos quieren evitar las enfermedades. ¿Por qué? Porque la muerte es un enemigo terrible para la raza humana. Y no tenemos la capacidad para enfrentarlo. No tenemos poder alguno para cancelar el veredicto y llamar a aquellos que amamos de vuelta a la vida. Pero Dios sí tiene el poder sobre la muerte y sobre la tumba. Dios tiene poder sobre los resultados del pecado. Dios tiene la capacidad de trascender el poder de la muerte. Y la resurrección declara el poder de Dios sobre la muerte, la cual está vinculada a la realidad de nuestra salvación. El ángel le dijo a María en esa primera resurrección por la mañana: Jesús no está aquí porque ha resucitado. Y necesitamos entender lo que la resurrección significa. Este no es un momento para ser sentimental sobre un evento anual que algunos se refieren como la Semana Santa. Este es un momento para entender lo que la Escritura nos dice sobre qué significa la resurrección. Y hay muchos textos en la Escritura en la cual podemos ir. Pero lo que quiero hacer esta mañana es que vayamos al libro de Romanos para mostrar cómo la resurrección está entrelazada a través de todos los aspectos de la salvación. Vamos a ver varios pasajes diferentes en este libro del Nuevo Testamento. Ahora, el libro de Romanos nos explica de manera sistemática la naturaleza de la salvación de Dios. El libro de Romanos abre con una discusión sobre la ira de Dios que se revela contra los pecadores y pasa los primeros 3 capítulos estableciendo la realidad de que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es necesaria porque Dios un día juzgará a los pecadores con su ira. La resurrección es algo que no puede ser separado de la realidad de la ira de Dios. ¿Están allí en Romanos? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Allí ves que la raza humana tiene un problema inmenso en sus manos. La ira de Dios se revela contra los hombres por toda su impiedad y toda la injusticia al restringir la verdad. Esta nube negra pasa sobre toda la raza humana en todos los rincones del mundo sin excepción. Romanos 2, versículo 5 dice: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es algo entonces universal. Y en Romanos 3:10 lo pone aún más claro. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esta es una condena universal
de todos los hombres por su pecado y la rebelión contra Dios. Y las Escrituras nos enseñan que la ira de Dios permanece en los pecadores y que todos los hombres son pecadores. Y por lo tanto la ira de Dios permanece en todos los miembros de la raza humana. Y porque somos pecadores, nuestras propias obras no pueden salvarnos, porque están contaminadas de pecado. Es más, tratar de ganar tu camino al cielo con tus obras solamente multiplica tu culpa aún más. No puedes salvarte a ti mismo. Y es allí donde el Evangelio se encuentra tan glorioso, tan hermoso y tan dulce. En Romanos 5, versículo 6, dice, porque mientras aún éramos débiles, ¿débiles por qué? Porque somos pecadores bajo la condena de Dios, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Se acuerdan que hablamos de la sustitución? Por, en lugar de los impíos. Versículo 7 de Romanos 5. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La obra de Cristo en la cruz, ¿se acuerdan el viernes? Fue un acto de liberación divina de los pecadores. La obra de Cristo en la cruz es la única esperanza de la salvación de tu alma. Aparte de Cristo, estás en una condición absolutamente desesperada. Pero vemos que aquí, que Dios ha actuado, Dios ha intervenido. Ahora, para muchos de ustedes esto es muy familiar, ¿verdad que sí? Espero que sí. Pero lo que puede ser menos familiar es cómo la resurrección es crucial para todos los aspectos de tu salvación. Si se acuerdan en 1 Corintios, en 1 Corintios 15, versículo 14, dijo Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si Cristo no resucitó, hermanos, yo estoy aquí perdiendo mi tiempo. Y ustedes también. Si Cristo no resucitó, nos paramos a las 6 de la mañana por nada. Fue una pérdida de tiempo. Porque entonces no tendríamos esperanza. Pero la resurrección es la seguridad del perdón de tus pecados y el perdón divino. La resurrección es el poder de tu crecimiento espiritual y es la seguridad de la gloria futura en el cielo. Todos los aspectos importantes de tu salvación están conectados a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo saber que mis pecados son perdonados? ¿Cómo puedo superar el pecado en esta vida? ¿Cómo puedo saber que estaré en el cielo con Cristo? A través de la resurrección. Hoy vamos a ver 4 realidades espirituales, 4 realidades espirituales que la resurrección garantiza a aquellos de nosotros que conocemos a Cristo. Y esto espero que fortalezca tu fe en Cristo. Primer punto del día de hoy. La resurrección demuestra la deidad de Cristo. Eso quiere decir que demuestra que Cristo es Dios. Jesús durante su vida terrenal, Él dejó claro que Él es Dios. Si se acuerdan en Juan 8:58, Él dice, antes de que naciera Abraham, yo soy. Yo soy. Él afirmó tener que Él era eterno. Vayamos, como les dije, vamos a estar en el libro de Romanos. Vamos a empezar en Romanos 1. Romanos 1:1. Que dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Durante su vida terrenal, sabemos que Jesús había realizado muchos milagros, poderosos, ¿verdad que sí? Y nos gusta leer sobre sus milagros. Jesús también enseñaba con autoridad, y la palabra nos dice, con una autoridad que no tenía nadie. Pero a pesar de todo eso, si Jesús hubiera muerto y todavía estuviera en la tumba, todo eso habría sido en vano. Sus milagros, sus enseñanzas, todo eso habría sido en vano. Lo que sucede con la resurrección es que marca de manera única a Jesucristo como el Hijo de Dios. Declara su deidad de una manera poderosa y pone el sello de autenticidad en todo lo que hizo y en todo lo que enseñó. La resurrección declara su deidad de manera poderosa. Cristo está exento de la muerte. Él conquistó la muerte. Y esa resurrección única se establece por todos los tiempos. Prueba su deidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos da motivo para confiar en Él. Nos da motivo para tener seguridad. El que conquistó la muerte es capaz de levantarme a mí también de la muerte. Y eso es lo que te enseña la resurrección. En Juan 20, 25 dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Verdad? Incrédulo. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez adentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa ustedes. Luego le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tomás comprendió que estaba viendo algo sobrenatural en él, a frente de él. Un hombre que había estado muerto, ahora está parado frente a él y está vivo. Y su respuesta era reconocer que este Cristo, que este hombre era su Dios. Señor mío, Dios mío. Así que la resurrección establece que Él es Dios en la carne humana y por lo tanto como Dios Él tiene el poder de salvarme. Amén. Punto número 2. La resurrección declara nuestra justificación. La resurrección declara nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? Es cuando Dios nos declara sin pecado, nos perdona del pecado y nos declara justos por medio de los méritos de Cristo. ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección? Bueno, la Escritura nos enseña que la resurrección establece la certeza de la justificación del creyente. Vayamos a Romanos 4:22. Romanos 4:22. Aquí Pablo ha estado describiendo cómo Abraham fue declarado justo por Dios en el libro de Génesis. Romanos 4:22 dice en adelante, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada,
como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Cristo fue crucificado por los pecadores. Cristo sufrió la pena de la muerte porque llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Y lo que la resurrección declara es que el pago por el pecado ha sido cancelado en su totalidad. Que Dios aceptó el sacrificio de Cristo como pago completo por el pecado. Y por lo tanto, ya no es necesario que Cristo permanezca en la tumba. La resurrección demuestra que Cristo ha liquidado completamente la pena de la muerte en nombre de aquellos que creen en Él. La resurrección establece la realidad de tu justificación. ¿Y por qué eso importa? ¿Por qué eso es importante? Porque Pablo está diciendo que Dios acepta y Dios justifica, Dios declara inocente y declara justos a todos aquellos que creen en Cristo. Por eso es importante. Tú has sido liberado de la pena del pecado si crees en Cristo. Has sido justificado de la condena del pecado si has creído en Cristo. Si te has arrepentido del pecado y recibiste a Cristo y descansas solamente en Él para tu salvación. La Biblia dice que has sido justificado a la vista de Dios. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Hemos sido justificados, hemos sido, sí, perdonados. Pero ¿qué tiene que ver ahora la resurrección con nuestra vida presente? ¿Acaso la resurrección nos ayuda a vivir en esta vida? ¿Nos ayuda a enfrentar el pecado? ¿Sí? Punto número 3. La resurrección proporciona nuestra santificación. La resurrección proporciona nuestra santificación. ¿Y qué significa santificación? La santificación es el crecimiento progresivo del creyente a la santidad después que se convierte en un cristiano. Es el crecimiento progresivo a la santidad. El Espíritu Santo transforma nuestro carácter, transforma nuestro comportamiento, y eso es una realidad inevitable de la verdadera salvación. El hombre que ha nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, cambiará. Cambia su carácter. Alguien cuya vida nunca cambia no es alguien que pueda decir que es un cristiano. Ahora, la Biblia dice que como cristianos sí tenemos responsabilidad de perseguir nuestro propio crecimiento espiritual. Pero lo que vemos en la resurrección es que no estamos solo en el crecimiento espiritual. La resurrección proporciona el poder que necesitas para crecer espiritualmente. Romanos 6, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como ¿qué? En novedad de vida. En novedad de vida. El poder para caminar en novedad de vida está vinculado a la realidad de la resurrección de Cristo. Y continúa en el versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, o sea, si en realidad somos cristianos, ciertamente lo seremos también con la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si eres cristiano, hermano, ya no eres esclavo del pecado. El poder dominante del pecado
se ha roto en tu vida. La salvación rompe el poder del pecado que dominó tu vida antes de venir a la fe en Cristo. Si eres cristiano, Pablo dice que personalmente compartes el poder de la resurrección de Cristo y que tienes el poder de superar cada vez más el pecado en tu vida. Pero él expande en este punto en el versículo 8. Versículo 8, Romanos 6. Él dice, y si hemos muerto con Cristo, o sea, si te has convertido en un verdadero cristiano, queremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Una vez que hayas muerto y vuelves a la vida, la muerte no tiene más poder. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. En la resurrección de Cristo vemos que Cristo tiene una vida indestructible y que nunca más Él volverá a la tumba. Ahora, cuando Dios te salvó, Él hizo más que cancelar la pena del pecado. Él te impartió una nueva vida. El Espíritu Santo tomó residencia en tu vida. Tienes una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza está animada por el poder mismo que levantó a Cristo de la tumba. El poder que levantó a Cristo es el poder que obra en tu vida si eres un creyente verdadero. Si tienes la morada del Espíritu Santo dentro de ti. Romanos 6:10. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Ahora mira lo que dice Pablo. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto! Hermoso. Pablo dice, tomemos el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos y que Dios te ha impartido a ti en la salvación y hagan morir el pecado. Hagan morir el pecado. No es una cuestión de esfuerzo propio, pero es una cuestión de reconocer tu unión con Cristo que te brinda los motivos para superar el pecado. Y tampoco significa perfección en esta vida. El poder de la resurrección no te hace perfecto en esta vida. No elimina la lucha del pecado. Lo que hace el poder de la resurrección es que rompe el poder controlador del pecado. Cambia tus afectos, cambia tus deseos, cambia lo que amas. De modo que lo que antes amabas en el mundo del pecado es ahora algo que odias y que si pudieras removerlo de tu vida, lo harías. Lo que hace el poder de la resurrección es que te fortalece para cambiar con el tiempo en santidad y te hace perseverar en la fe. Pero alguien que no cambie y que siga viviendo su vida de pecado, está diciendo que el poder de la resurrección no se encuentra en su vida. Continúas amando a Cristo y creces en Él. El poder de la resurrección hace que Cristo y la Biblia sea lo más dulce en tu vida.
lo único que quieras en tu vida. Como dije, no te hace perfecto. No te hace perfecto, pero cambia toda tu orientación hacia la vida y te mantiene en esa orientación hasta el día en que mueras. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, fue un acto visible para cientos de testigos en ese momento. Fue visible para ellos. Ahora para nosotros, la resurrección es una realidad que está revelada en la Escritura, en su palabra. Pero la realidad de la resurrección se hace visible a medida que tú y yo crezcamos en nuestra santificación, porque es el único poder que podría explicarlo. Es el único poder que puede hacernos crecer en santificación. De que Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Y es por eso que es tan destructivo el asegurar a las personas de su salvación cuando viven una vida de pecado. Es una falsa seguridad de salvación. Así que ves la resurrección obrando, tienes nuevos deseos de santidad en tu vida, pero hay más. Ya hemos dicho que la resurrección declara la deidad de nuestro Señor Jesucristo, declara nuestra justificación, proporciona nuestra santificación. Y cuarto punto, el último punto de esta mañana, es que la resurrección garantiza nuestra glorificación. La resurrección garantiza nuestra glorificación. Muchas palabras raras este día, ¿no? Tú dirás, ¿qué es la glorificación? La glorificación es el paso final en la salvación. Cuando mueres, tu espíritu va a estar con Cristo, incluso cuando tu cuerpo está en la tumba. Y un día Cristo va a regresar y dice que los muertos que están en Cristo se levantarán a la vida. Y nuestros cuerpos de la tumba, aún si ha sido cremado, y nuestros cuerpos van a ser glorificados y van a estar en la presencia de Dios. Dios levantó a Cristo de los muertos y aquellos que están unidos a Cristo también serán levantados de entre los muertos. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. Ese es el plan de salvación de Dios de principio a fin. Y todo cristiano se está moviendo en ese plan. El plan de Dios para la salvación incluye su máxima glorificación. Ahora observa cómo Pablo vincula las intenciones de Dios con la resurrección en ese pasaje. Versículo 31. Él acaba de decir que Dios los glorificó, ¿verdad? Pero sigue siendo futuro, pero es tan seguro que Pablo habla como si fuera un acto pasado. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo sabemos que esto va a suceder? ¿Cómo sabemos que Dios nos va a levantar de la muerte y nos va a glorificar? Porque Dios levantó a Cristo de los muertos. La resurrección de Cristo, Él es la garantía de tu glorificación. Si estás en Cristo, sin duda estarás con Él en el cielo. Sin duda un día tendrás un cuerpo resucitado. Así que no te preocupes por tu cuerpo en esta vida. Que si las arrugas, que si me veo mal, no te preocupes. Vas a tener un cuerpo glorificado. Y la resurrección es la garantía de eso. Pablo dijo en 1 Corintios 6:14, y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Pero a veces vivimos como si no creemos eso, temiendo a la muerte, haciendo todo lo posible para evitar la muerte. Y no es que tengamos que buscar la muerte. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. La resurrección es una promesa aún por cumplir para nosotros que conocemos a Cristo. ¿Sabes qué, hermano? La mejor parte de tu salvación todavía está por venir. Todavía está por delante. Dios te levantará en la perfección, nunca más para pecar, nunca más para temer, nunca más para llorar, nunca más para morir. Ni siquiera hemos entrado en la plenitud de las riquezas de nuestra salvación. Pero la pregunta para nosotros el día de hoy ¿es esto una realidad en tu vida? ¿Conoces tú a Cristo? ¿Está el poder de la resurrección obrando en tu vida o no? Y aquí hay suficientes personas en esta sala como para asumir que todos conocen a Cristo. No hay que asumir que todos los que están aquí ya conocen a Cristo. Si no eres cristiano, ven a Cristo para salvación. ¿Qué esperas? Arrepiéntete de tus pecados. Hemos hablado de estas realidades espirituales, pero temo que algunos de ustedes todavía no están en Cristo. Y lo temo. Ven con nosotros al cielo. Cree en Cristo para la salvación de tu alma y el poder de la resurrección obrará en ti. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios lo resucitó de entre los muertos, eso es parte del Evangelio, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Y sobre la base de la promesa de Cristo, si vienes a Cristo para la salvación, Él te ofrece vida eterna. Si te vuelves del pecado y vas a Él. Amén. Oremos. La resurrección de Cristo, Señor, es la verdad preciosa que ratifica su obra expiatoria. Es el sello de tu aprobación en el gran sacrificio que Él ofreció, dando su vida por nosotros. Él fue resucitado para nuestra justificación, levantado de entre los muertos, como prueba de que nuestros pecados fueron completamente perdonados. De esta forma, debido a la resurrección, sabemos con seguridad
que todas nuestras transgresiones han sido alejadas de nosotros. Y te damos gracias por ese perdón. Permite, Señor, que seamos santos y llenos de gozo. Mientras pensamos en lo que significa tener vida eterna, mediante la unión con el Cristo resucitado y siempre vivo. Concédenos gracia para perseverar hasta el fin. Que la verdad y el poder de la resurrección permeen nuestros pensamientos, controlen todos los aspectos de nuestra vida y se extiendan a los que verán la gloriosa transformación del poder de la resurrección. Te damos gracias por todo lo que has hecho por tu pueblo y oramos en el santo nombre de Cristo. Amén.